¿Qué hola chavales? Miren, como siempre, yo bofeando, acabo de mojar aquí, regar aquí. Son como las 5, casi las 6 de la tarde. Y lo que estoy haciendo para evitar regar las que no se necesitan regar, por ejemplo, la Elias speciosa, por ejemplo, estoy humedeciendo esto por la tarde y vuelvo a humedecer por la mañana. No necesariamente quiere decir riego, es solamente humedecer. Incluso en aquella parte, en esa parte. Eh, y además le di una pasada con la podadora, exceptuando aquella parte. Entonces por eso estoy bofeando. Lo que les estaba diciendo. No quiere decir que estén desperdiciando agua, es solamente mojar por arriba para que todo el vapor vaya a las plantas que tienen en la parte de arriba. Y incluso cuando yo trapeo, por ejemplo, o tiro aquí el agua o la tiro allá para que siga teniendo humedad. Y eh, pues el día de hoy les quería hablar, aparte de esto, decirles sobre esto. Eso que ven ahí no es que esté pelón, sino porque le puse tierrita. Esto sí está pelón, pero aquello no. Es sobre sustratos. Ya tienen un video de sustratos, pero muchas veces me preguntan, oye, ¿es mejor en tronco o en maceta? Entonces, yo les voy a ser muy sincero. Todas mis preguntas, todo lo que ustedes vayan a preguntar, tiene una sola respuesta que es depende. Entonces, ustedes mismos se van a responder. Van a decir, bueno, entonces ¿para qué te pregunto? Pues efectivamente, ¿para qué me preguntas? Esta, si se acuerdan, esta yo la tenía en una cesta, en una canasta, y la tenía aquí. Tenía esta mata que en realidad salieron tres matas. Ahorita que las puse en esta maceta. ¿Por qué las cambié? Porque me di cuenta que tenían caracolillo. Entonces, como tenían caracolillo, lavé el sustrato, eh, la quité de la cesta, lavé la planta, le puse el anticaracoles, que ya también, si me van a preguntar, oye, ¿cuál es el anticaracoles que usas? Ya tengo yo una donde les estoy diciendo qué es lo que yo estoy usando para los caracoles. Y ya se me olvidó que les estaba diciendo. Ya. Entonces me van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué utilizas como sustrato? Yo como sustrato estoy utilizando esto. Ya saben qué es este pojal, que es lo blanquito. Es tezontle negro, tezontle rojo, carbón y corteza gruesa. No necesariamente tiene que ser así, ya se me desenfocó. No necesariamente tiene que ser así, puede ser pura piedra, por ejemplo. Aquella mirmecófila la tengo en pura piedra. Aquella mirmecófila, perdón, la tengo montada. Entonces, dependiendo del tiempo que ustedes tengan y de dónde vivan, es donde van a poner su planta. ¿Ok? Eh, ¿Qué más les tengo que decir? Las que tenía acá las puse allá, por ahí colgadas. Sí, para que después digan, no, es que esa no está, la acaba entre comillas, rescatar del mercado. No, no es cierto. Está acá, mira. Ok.
La que tenía colgada aquí, la especiosa, está allá, junto con la citrina. Las cuitlaucinas las tengo por aquí. Pero bueno, da igual. Ustedes están viendo que estoy haciendo cambios y espero que ya sean los últimos cambios que tenga que hacer. Y tenía que pasar el helicóptero justo ahorita. Gracias, helicóptero. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿cómo las voy a tener? Ya les he dicho otras veces, lo voy a repetir, no me cuesta absolutamente nada en este caso repetirles esta cuestión. No es lo mismo tenerlo en una maceta de barro que en una de plástico, que montadas, que en una cesta, que en el árbol. No es lo mismo realmente. Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que necesitan para su sitio. Por ejemplo, tenemos un compañero que vive en San Luis Potosí, ya sabes, si lo estás oyendo, que seguro lo estás oyendo y lo estás viendo, ya sabes que estoy hablando de ti, pero te voy a poner como ejemplo. Por ejemplo, él me dice, es que yo voy a poner ejemplos, no es literalmente lo que él me haya dicho, es que yo las quiero tener montadas. Eh, Él viviendo en San Luis Potosí, aquellas personas que no conocen San Luis Potosí o no, aunque sean de México, no tienen idea de cómo sea San Luis Potosí. San Luis Potosí es un semidesierto, igual que Zacatecas. Solamente que Zacatecas es un poquito más frío. Eh, Diría que fresco, pero no es fresco. Zacatecas no es fresco. Llega a ser frío y muy caliente en las noches, incluso en los inviernos. San Luis Potosí es un semidesierto donde prácticamente siempre está caliente. Entonces, vamos a utilizar un palito apuntador. Si ellos ponen las plantas en macetas de plástico, van a regar menos, por lo tanto utilizar menos agua, por lo tanto van a hacer que las plantas estén mejor que si las tuvieran montadas. Si las tuvieran montadas, como estas de acá arriba, tendrían que regar prácticamente todos los días, incluso 2 o 3 veces al día. En una maceta de plástico no ocurre de esa manera, porque tú regarías 2 veces a la semana, y estoy hablando como mucho, y la humedad se mantendría. No es lo mismo en una de barro, que está prácticamente es todo poroso, entonces se ventila por todos lados, que una maceta de plástico, o que montada, o que una cesta. Entonces, los sustratos, a lo que iba, ¿qué sustratos les recomiendo, por ejemplo, yo, para sitios del semidesierto? Poniendo de ejemplo San Luis Potosí. Por ejemplo, yo pondría solamente corteza gruesa, gruesa y media, entre comillas. Eh, ¿Por qué? Porque la corteza sí va a tener un poquito más de retención de humedad que la piedra, por ejemplo, o que el carbón. En cambio, si yo estoy viviendo en vamos a suponer que en Tabasco. Tabasco, para los que no son de México o que son de México no conocen Tabasco, Tabasco es una zona muy, pero muy cálida, pero muy húmeda. Es decir, tiene mucho calor y mucha humedad. Si alguien de ahí quisiera plantar algo en maceta, lo que tendría que hacer es plantarla en carbón, porque el carbón es, a mi modo de ver, lo que menos humedad atrapa. Entonces,
Con la humedad ambiental y con el riego a lo mejor semanal o cada 10 días que le den, pero buen riego, estoy hablando de buenos riegos. Cuando hablo yo de riegos es buenos riegos, si no diría una aspersión o un riego superficial. Entonces tengan en cuenta eso. La piedra también la pueden utilizar para ciertas plantas que necesitan muchos riegos pero secarse rápido. Por ejemplo, la mirmecófila de allá arriba. A ver, mi palito apuntador. Palito apuntador, ¿dónde estás? Oh, aquí. Esta mirmecófila que ya la habían visto, fue la que hice el experimento en poniéndola en carbón. Y ahí vinieron a tomar agua. Entonces, esa mirmecófila puede tener muchos riegos, incluso riegos diarios, y la piedra, aunque sí va a aguantar o va a guardar, perdón, un poquito de humedad, no va a ser lo mismo que la cantidad que va a guardar si fuese corteza, por ejemplo. Entonces, ustedes hagan las pruebas. ¿Dónde estoy viviendo? Ah, pues estoy viviendo en Ciudad de México. Perfecto, en Ciudad de México puedes plantar prácticamente con cualquier cosa. Obviamente, dependiendo de qué especie estés queriendo plantar, ¿no? Ya los más extremosos, semidesiertos o zonas muy húmedas, casi que si dejáramos a la naturaleza a su curso, fuesen selváticas como Tabasco, que está sumamente deforestado. Entonces, ahí ya tendríamos que tener en cuenta qué especie voy a querer plantar ahí y qué sustrato me conviene a mí. Necesito más humedad y es epífita, corteza. Necesito regar mucho o muchísima humedad por medio de riegos, pero que se seque rápido, piedra. O en su defecto, carbón, por ejemplo. ¿Sí? Si la humedad ambiental va a estar muy alta, puedo utilizar el carbón. Entonces eso era lo que les decía, les quería decir sobre los sustratos, porque me preguntan mucho, oye, ¿y en qué la pongo? Depende. ¿Dónde se da? ¿Se da en tu zona? Si se da en tu zona y es epífita, ponla en un tronquito y pues la vas a estar regando muy de vez en cuando, si se da en tu zona. Si no se da en tu zona, pues ahí ya vas investigando y dependiendo de tus necesidades, pues vas escogiendo el tipo de sustrato. Y ya para acabar, como ven, ya quité la cadena allá y la puse aquí. Está muy ligerita, es de plástico. No crean que le puse mucho peso. Son todas las barquerias. Porque allá siento que les estaba dando muchísimo calor. Como estaban pegadas directamente, les estaba dando muchísimo calor. Y las puse aquí. Espero se den bien. Y pues eso es todo, chavales. Ya dentro de unos unas semanas, a lo mejor un poquito más, mes y medio, ya verán esto floreciendo y las especiosas también. Ok, aquí. Chao, chavales. Adiós. Ahí se ven.